hablaremos sobre los factores desencadenantes de los procesos de expresión génica del desarrollo testicular en Oreochromis niloticus y los agentes externos que pueden alterarlo. El desarrollo de un organismo comprende una transformación sorprendente, donde pasa de ser una célula o cigoto a un bien organizado conjunto de células, tejidos y órganos. La diferenciación sexual depende de la expresión de genes determinantes del sexo y hormonas en las gónadas fetales. En peces, los factores ambientales como temperatura y luz, así como interacciones sociales específicas, tienen influencias en la definición del sexo. La tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, es una de las especies más importantes en acuicultura a nivel mundial. Es criada en más de 100 países y alcanza la madurez sexual a partir de los 2 a 3 meses de edad en machos y entre los 3 y 5 en hembras. En ellos, el sexo genético se determina por genes en cromosomas sexuales, así como en aquellos genes que determinan el desarrollo de la forma, función y comportamiento relacionados con el sexo masculino o femenino. Sin embargo, la expresión puede verse afectada por cambios que llevarán a la reversión sexual. En ese sentido, identificaremos los factores que dan inicio a los procesos en que los genes determinantes del desarrollo gonadal de Oreochromis niloticus expresan el desarrollo testicular y los agentes externos que tienen efectos negativos en su expresión. Los testículos están constituidos por 2 compartimentos, uno germinal y uno intersticial, separados por una membrana basal. En el compartimento germinal se encuentran las células germinales y las células de Sertoli, mientras que en el intersticial posee tejido conectivo y células de Leydig. El desarrollo testicular de Oreochromis consta de 5 estadios de desarrollo gonádico. En el primer estadio o estadio inmaduro no hay diferenciación de testículos u ovarios, pero se presentan unos filamentos transparentes al costado de la vejiga natatoria. Para el segundo estadio, los testículos ocupan aproximadamente el 15% de la cavidad celómica y se pueden observar algunas espermatogonias. En el estadio 3 se habla ya de maduración, donde se puede observar a los lóbulos repletos de células espermatogénicas y a su vez los espermatozoides empiezan la migración hacia los conductos eferentes. Para los estadios 4 y 5 se presentan los túbulos seminíferos repletos de espermatozoides, como también el aumento de tamaño en cuanto a longitud y tamaño de testículos. Los primordios gonadales o cresta germinal van a dar origen a las gónadas de Oreochromis niloticus, que se encuentran en el mesenterio dorsal. En la figura, lo que vamos a hacer es buscar a las células germinales progenitoras desde los 3 días después de la fecundación hasta los 11 días. En las figuras A, B, C y D se puede observar estas estructuras son muy pequeñas, mientras que en la figura F a los 11 días después de la fecundación se puede diferenciar fácilmente. Es esta estructura señalada por flechas negras en la figura F las que darán origen a los primordios gonadales por el engrosamiento y abultamiento a lo largo de la cavidad celómica ventral al riñón en el desarrollo y lateral al mesenterio dorsal. El momento en el cual se da la diferenciación del sexo es a los 5 o 6 días post-fecundación, como vemos en la figura. Todo esto a consecuencia de que a las 46 horas post-fecundación las células germinales progenitoras migran hacia la cresta genital, siendo este el punto de partida para su proliferación y diferenciación. Más o menos de 20 a 35 días después de la eclosión se puede observar las espermatogonias y es a partir del día 70 post-eclosión donde se inicia la espermatogénesis. Genes implicados en la diferenciación sexual en tilapia. Se ha descrito genes maestros, los cuales están asociados con cromosomas sexuales, como el gen DMY, y genes menores que en su mayoría son autosómicos. Aquí tienen una representación esquemática de los genes implicados en el desarrollo. El rectángulo azul corresponde al desarrollo sexual masculino, mientras que el rectángulo rosado al desarrollo sexual femenino. Las flechas anchas representan el periodo crítico, considerado para la diferenciación sexual. La escala superior representa los días posteriores a la fertilización. Los círculos blancos representan los genes que participan en el desarrollo sexual femenino, ovario, y los círculos negros representan los genes implicados en el desarrollo sexual masculino, testículo. Respecto a los genes, el gen de MRT1 es un gen no ligado a cromosoma Y. Su expresión se correlaciona con la formación de testículos. El gen SOX9 juega un papel importante en la decisión y diferenciación de sexo en vertebrados. En la mayoría de telósteos se han descrito dos genes, dos tipos, SOX9A y SOX9B. En el pez cebra, SOX9A se expresa en testículos y SOX9B en ovario.
El gen de la aromatasa codifica la aromatasa P450, una enzima clave que cataliza la conversión de andrógenos en estrógenos. El gen ADE4BP-SF1 regula la transcripción de aromatasa en los folículos ováricos. El gen DAX1 es catalogado como represor transcripcional involucrado en la diferenciación ovárica, y el gen FOXL2 es uno de los marcadores de diferenciación ovárica temprano, estimulando y regulando la transcripción de aromatasa. Determinantes genéticos mayores y menores en Oreochromis niloticus, también conocido como tilapia. Según la bibliografía revisada, May y Wei mencionan que para el desarrollo de gónadas, tanto ovárico como testículo, se encuentran involucrados dos grupos de genes, los genes determinantes mayores y genes determinantes menores. Los genes determinantes mayores se denominan así porque causan grandes diferencias en los rasgos de organismos que heredan diferentes alelos y además se encuentran transportados principalmente en cromosomas sexuales. De esta manera, se puede observar que en la tabla 1, los genes determinantes mayores son DMY, GSDFY, AMHY y SOX3. En la tabla número 2 se observan los genes determinantes menores, que son DMRT1 y SOX9, que son transportados por cromosomas no sexuales o también llamados autosómicos. Marcadores moleculares específicos de los cromosomas sexuales de Tilapia nilotica. En una investigación, Sun obtuvo 4 marcadores ligados al sexo: el marcador 1 de RAPD y los marcadores 2, 3 y 4 de AFLP asignados a LG23 mediante el análisis de la secuencia y la hibridación in situ de fluorescencia. Asimismo, se reportaron los microsatélites UNH995 y UNH104 asociados al sexo fenotípico en familias de Oreochromis niloticus, y también marcadores SCAR relacionados con los cromosomas sexuales X y Y. Dichos marcadores son importantes para la diferenciación del sexo en juveniles, que solo es posible cuando los peces superan los 100 gramos, con la visualización de gonadotipos. El microsatélite UNH898 indica que el alelo 276 se encuentra casi exclusivamente en machos. Mecanismos de diferenciación del sexo de Oreochromis niloticus. La determinación del sexo en peces y el establecimiento de género pueden desencadenarse por la acción de un gen maestro determinante del sexo, donde varios loci asociados al sexo, un factor ambiental o una combinación de ellos actúan cuando las gónadas aún están indiferenciadas sexualmente o incluso antes de que se formen en la etapa más rudimentaria. Continuando con la presentación, veremos los factores hormonales en la determinación del sexo en Oreochromis niloticus. La diferenciación sexual en Oreochromis es particularmente sensible a la proporción entre andrógenos y estrógenos, por lo que esta relación es crítica y dependiente de la disponibilidad de la enzima citocromo P450 aromatasa. Los receptores estrogénicos han sido identificados en la activación de ambas isoformas de CYP19 en pez cebra. Base molecular en la hormona 17 beta estradiol en la diferenciación sexual en Oreochromis niloticus. Comienza cuando la hormona 17 beta estradiol se une a un receptor estrogénico a nivel celular. La señalización se inicia con una proteína G, dando como resultado la activación de las quinasas, que a su vez fosforilan los sustratos, incluidos los canales iónicos a nivel de membrana. Los mensajeros secundarios conducen a respuestas celulares rápidas. La activación de las quinasas también fosforila a los componentes proteicos de la señalización nuclear por medio de la presencia de 17 beta estradiol. La unión de la hormona con el receptor estrogénico modifica la expresión genética mediante la interacción con el ADN mitocondrial, que a su vez son moduladas por la activación del receptor estrogénico, ya que los productos resultantes de la unión del receptor estrogénico a su ligando modulan las funciones mitocondriales. Hormonas artificiales usadas en la reversión sexual. La primera tenemos a la 17-alfa-metiltestosterona. Es un derivado especial de la testosterona porque conserva su acción androgénica. Se caracteriza porque posee el metil en el carbono 17 y se activa por vía oral. La reversión sexual con 17-alfa-metiltestosterona aumenta la curva de crecimiento del organismo masculinizado y ofrece una uniformidad en el tamaño final. La siguiente hormona es la 17-beta-etinilestradiol.
Este es un derivado del estradiol. Su nombre se debe a la sustitución de un átomo de hidrógeno por un radical etinilo en la posición 17 beta. Tiene un tiempo de 2 horas para su absorción en el intestino delgado del pez. Por último tenemos a la hormona propionato de testosterona. Es un profármaco de la testosterona. Es un andrógeno y esteroide anabólico androgénico, usado comúnmente para el aumento de masa muscular y reversión sexual en peces. Seguidamente, las hormonas sintetizadas naturalmente durante el desarrollo gonadal. Tenemos 3. La aromatasa, la hormona antimulleriana y la 11-ketosterona. La aromatasa, los peces tienen 2 isomorfas de aromatasa, producto de 2 genes distintos, la isomorfa gonadal, que está codificada por el gen CYP19A, y la otra isomorfa llamada cerebral o neuronal, que está codificada con el gen CYP19B. La inhibición de esta aromatasa gonadal en el periodo de la diferenciación sexual provoca que hembras genotípicas se desarrollen como machos fenotípicos. En la hormona antimulleriana se demostró que desde el día 5 después de la fecundación de la expresión de este gen aumenta drásticamente en las gónadas masculinas hasta el día 35 después de la fecundación, demostrando un papel crucial de este gen para la diferenciación sexual. Y en el caso de la 11-ketosterona, es el andrógeno de importancia en la estimulación del desarrollo de testículos, formación de gametos, espermatogénesis, además de comportamiento reproductivo en machos. Los niveles de 11-ketosterona a partir de la pubertad se hacen más evidentes los caracteres masculinos. Factores ambientales en la determinación del sexo de Oreochromis niloticus. La temperatura adecuada para el desarrollo de las tilapias oscila entre los 22 a 27 grados centígrados. Durante el periodo de diferenciación sexual, entre las temperaturas de 30 a 32 grados centígrados provoca un incremento de 10% en la producción de machos, ya que estas tienen una alta sensibilidad a la temperatura en el periodo de diferenciación sexual. En el caso de tilapia, los mecanismos epigenéticos están relacionados con la masculinización de las hembras por altas temperaturas, lo cual modifica el fenotipo sexual del individuo. En el caso de machos existe un alto nivel de metilación que se reduzca e incluso se inhiba la expresión del gen CYP19A1 con el objetivo de reducir estrógenos y así estimular la masculinización de las hembras, según Navarro. La exposición de la tilapia a altas temperaturas durante el periodo termosensible hace que la tasa de metilación del promotor del gen CYP19A1A, que es la codificante de la aromatasa, aumente en individuos XX y XY. Los patrones de modificación de histonas provocan una metilación de DNA dependiente de la temperatura en el gen aromatasa, lo cual en conjunto influye en la determinación sexual. Redes de expresión génica en la formación de testículo de tilapia. Aquí presentamos el diagrama de redes de expresión en el que se muestra la formación del testículo de Oreochromis niloticus. Podemos ver que este está dividido en 2 campos, diferenciado por colores, uno para determinación sexual y otro para diferenciación sexual. Tenemos que para la diferenciación sexual se tienen los factores ambientales y los factores genéticos como impulsores a formar gónadas bipotenciales. Por otro lado, tenemos la síntesis de los genes, hormonas y otros presentes en la diferenciación sexual.